Hola, el día de hoy vamos a hablar de las aletas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de una aleta? Es disipar calor. Entonces, ¿cómo se comportan las aletas? Vamos a tener una pared y en esa pared vamos a tener nuestro elemento de largo L, que es la que llamaremos aletas. La dirección del flujo de calor está demostrada en este esquema de la siguiente manera, que es la dirección que vamos a llamar X. Bueno, tenemos representada la aleta y la pared. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro análisis previo? Vamos a analizar un elemento diferencial, el cual tiene un flujo de calor de entrada por convección, un flujo de calor de salida por conducción y un flujo de salida que va a ser por convección. Entonces el balance de energía nos queda de la siguiente manera. El flujo de calor de entrada por conducción menos el flujo de calor de salida de conducción menos el flujo de salida de convección más las generaciones va a ser igual a una variación de energía en el tiempo. Para el caso que vamos a analizar nosotros, la generación va a ser cero porque no hay elemento que acumule calor y también vamos a suponer que es un caso estacionario. Por lo tanto, si es estacionario, esto también se nos va a hacer cero. Entonces seguimos nuestro análisis y vamos a hacer un 1 conveniente y esto va a ser igualado al calor de convección, que está denotado como de convección, por el área superficial y por la temperatura en la posición menos la temperatura en el infinito. Y el área superficial va a estar denotada como el perímetro por la variación en X. Luego, si dividimos por delta X y delta X lo hacemos tender a cero, vamos a obtener que el negativo de la tasa de calor respecto a la posición va a ser igual a coeficiente de convección por el perímetro por la variación de temperatura. Por ley de Fourier sabemos que tenemos el negativo de la conductividad térmica por el área transversal por la variación de la temperatura en la posición. Si reemplazamos en este elemento, vamos a llegar a lo siguiente. Y si asumimos que la conductividad térmica, el área transversal y el coeficiente de convección son constantes, vamos a llegar a esta ecuación. Llegando a esta ecuación, vamos a hacer un cambio variable que va a ser un θx igual a la temperatura en la posición menos la temperatura en el infinito. Sacando las derivadas respectivas y reemplazando en la ecuación anterior, vamos a llegar a lo siguiente. Y de ecuaciones diferenciales, sabemos que la solución de esta última ecuación se resume como una constante por la exponencial elevado a raíz de hp dividido en k por el área transversal por x más una constante 2 por la exponencial menos la raíz de hp dividido en k por el área transversal por x. Ahora lo que tenemos nosotros, o lo que estábamos buscando inicialmente, es la temperatura en x, lo cual con el primer cambio de variable hecho, vamos a llegar a que es lo mismo dicho recién, sumándole la temperatura en el infinito. En las aletas se presentan dos casos. El primer caso, que es la aleta aislada en la punta, donde el largo no tiende a infinito. Para estos casos, las condiciones de borde van a ser que en θ0 vamos a tener que es la temperatura en 0 menos la temperatura en el infinito. Si nos fijamos en el dibujo, 0 va a ser nuestra base y L va a ser el término de nuestra aleta. Y a su vez la segunda condición de borde es que la tasa de θ respecto a x evaluado en L va a ser 0. Es decir, que el flujo de temperatura en x en el largo L va a ser 0. Aplicando las condiciones de borde y desarrollando la ecuación diferencial obtenida, vamos a llegar a lo siguiente, que nuestra θx va a ser la temperatura en la base menos la temperatura en el infinito por el coseno hiperbólico de raíz de hp por k por el área transversal por el largo menos la posición, y todo esto dividido en el coseno hiperbólico de la raíz de hp partido en k por el área transversal por el largo. Como nosotros dijimos, nos interesa la temperatura.
¿Ya? Entonces la temperatura en cualquier posición va a ser lo mismo dicho anteriormente, sumándole la temperatura en el infinito. El segundo caso que se nos presenta es cuando la aleta es infinitamente larga, es decir, que L tiende a infinito. Las condiciones de borde para este caso son que el θ en 0 va a ser igual a la temperatura en 0 menos T en el infinito, y que el θ en L va a ser la temperatura en L menos T en infinito. ¿Qué quiere decir que sea infinitamente larga? Que vamos a estar tan alejados que es muy probable que la temperatura en L, siendo L infinito, va a tender a ser la temperatura en el infinito. Por lo tanto, tendríamos que T en el infinito menos T en el infinito me da 0, que sería la segunda condición de borde. Realizando los cálculos matemáticos respectivos, vamos a obtener que θx es la temperatura en la base menos la temperatura en el infinito, y todo esto por la exponencial elevado a menos raíz de hp dividido en k por el área transversal por x. Y la temperatura finalmente nos va a dar lo mismo dicho anteriormente, sumado con la temperatura en el infinito. Si ahora se nos pregunta sobre el calor en cualquier punto, lo que debemos hacer es tomar esta temperatura, este perfil que nos dio, y reemplazarlo en la ecuación de Fourier, que es la que está planteada aquí. Es decir, esta temperatura la derivamos con respecto a x y la multiplicamos por estos dos términos, obteniendo el flujo de calor en cualquier punto. Vamos a pasar ahora al ejercicio propuesto. Una aleta de largo 1 metro y sección transversal cuadrada de dimensión 10 centímetros busca disipar calor de un horno que por requerimientos técnicos solicita que no supere los 100 grados Celsius. La temperatura ambiente es de 20 grados Celsius y la temperatura en la base del horno es de 400 grados Celsius. Experimentalmente se identifica la siguiente relación. H sobre K es aproximadamente 1. Determinar el perfil de temperatura requerido, el perfil de calor por conducción en cualquier punto, y si el supervisor de mantenimiento señala que si el flujo de calor de convección dividido el flujo de calor de conducción en la base supera el número 40, se rechaza la aleta. ¿Se acepta la aleta? Vamos a la solución. La situación descrita es la siguiente, donde en el dibujo se ilustran los dimensionamientos. El perímetro sería 4 veces el doble de 1 metro, que es el largo, por 0,10, que es el espesor. Notemos que el perímetro viene siendo todas las caras que componen el cuerpo en cuestión. Este valor nos da 8,8 metros. Y el área transversal es el área perpendicular a la superficie de contacto, que sería 0,1 metros al cuadrado. Y la temperatura ambiente, que es este infinito, va a ser de 20 grados Celsius. Además conocemos la relación de H y K, que es 1. Y vamos a resolver esta raíz, la cual nos da 29,66. Por lo tanto, nos sujetamos de la ecuación anteriormente descrita de la temperatura y nos quedaría de la siguiente manera. ¿Dónde nos queda encontrar las constantes C1 y C2? En primer lugar, la temperatura en 0 va a ser igual a 400, obteniendo la siguiente relación. Luego la temperatura en L, que es 1 metro, es de los siguientes valores, donde obtenemos que la constante 2 es de 380. Luego obtenemos la constante 1, que nos da 0, por lo tanto la temperatura en cualquier posición va a ser de 380 por la exponencial elevado a menos 29,66x más 20. Si le calculamos la derivada con respecto a la posición, vamos a obtener menos 11.270,8 por la exponencial elevado a menos 29,66x. Luego, el flujo por conducción va a ser menos la conductividad por conducción por el área transversal por la derivada de la temperatura con respecto a la posición. El área transversal la habíamos calculado anteriormente, que es 10 a la menos 2, que es lo mismo que decir menos 0, que es lo mismo que decir 0,01, y nos da ese valor. Ya que no conocemos K,
el flujo de calor queda expresado en función de K. Luego, pasando a la letra C, hacemos la relación en la base, que es decir, cuando estamos ubicados en 0, y reemplazando los valores, obtenemos que nos da 31,23. Por lo tanto, como nos pedían que si supera el número 40 se rechaza, nuestro valor dio de 31,23, por lo tanto se acepta.